Bienvenidos a la segunda vuelta de nefrología. En esta segunda vuelta llevaremos los temas de insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y glomerulonefritis. Insuficiencia renal aguda. Se define insuficiencia renal aguda a un fallo agudo de la función renal que se instaura en horas o días. Como sabemos, un fallo de la función renal se asocia a una elevación de los productos nitrogenados. Existen varias escalas de clasificación de insuficiencia renal aguda, conocidas la escala de Akin y la escala de Rifle. La más aceptada es la escala de Rifle, debido a que toma en cuenta flujo urinario, filtrado glomerular y niveles de creatinina. Para poder comprender nosotros los mecanismos fisiopatológicos que nos van a llevar a una insuficiencia renal aguda, debemos recordar las fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling nos dicen que la presión hidrostática es aquella que tiende a enviar líquido hacia el intersticio. Y la presión coloidosmótica es la que tiende a retener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Si nosotros aplicamos estas fuerzas al glomérulo, tenemos que un incremento de la presión hidrostática dentro del glomérulo aumentará el flujo urinario. Un incremento de la presión coloidosmótica dentro del glomérulo disminuirá el flujo urinario. A nivel de la cápsula de Bowman, un incremento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman tenderá a una disminución del flujo urinario. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en prerrenal, renal y posrenal, de acuerdo al mecanismo etiológico que la produjo. La insuficiencia renal aguda prerrenal se produce cuando hay una disminución del flujo sanguíneo renal. Esta disminución del flujo sanguíneo renal se puede producir en deshidratación, fallo de bomba o pérdida de líquido al tercer espacio. La respuesta del organismo a esta disminución del flujo sanguíneo renal es la liberación de renina en la mácula densa, posterior liberación de angiotensina, que va a actuar sobre la arteriola eferente generando vasoconstricción. El intersticio renal liberará prostaglandinas con vasodilatación de la arteriola aferente. Entonces tenemos vasodilatación de la arteriola aferente y vasoconstricción de la arteriola eferente. Esto produce un aumento de la presión hidrostática intraglomerular y como mecanismo de compensación, aumento del flujo renal. Por esto, cuando estamos ante un paciente con insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, debemos tener mucho cuidado con fármacos que inhiban estos mecanismos de compensación, como son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los fármacos antiinflamatorios no esteroideos. La insuficiencia renal aguda puede ser de causa renal cuando se produce una lesión en el túbulo. Esta lesión tubular puede ser directa o indirecta. La lesión tubular directa puede ser de causa isquémica o tóxica. La causa isquémica es cuando tenemos una insuficiencia renal aguda prerrenal no resuelta, que posteriormente evoluciona a isquemia de las células tubulares y desprendimiento de las mismas de la membrana tubular. La insuficiencia renal aguda renal directa de causa tóxica se produce por tóxicos endógenos o tóxicos exógenos. Entre los tóxicos endógenos tenemos la hemoglobina, la mioglobina o la bilirrubina. Y entre los tóxicos exógenos, generalmente secundaria a fármacos. La insuficiencia renal aguda de tipo renal también se puede producir de forma indirecta cuando se produce lesión glomerular, vascular o túbulo intersticial. Respecto a la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda de tipo renal, como habíamos mencionado, se produce una necrosis de las células tubulares. Estas células tubulares necrosadas se desprenden de la membrana tubular, acumulándose en el interior del túbulo renal, aumentando la presión hidrostática de retorno y aumentando la presión hidrostática a nivel de la cápsula de Bowman. Si recordamos los mecanismos de Frank Starling, esto disminuiría el flujo renal. La insuficiencia renal aguda se divide en 3 fases. La fase de instauración, que dura entre 1 a 3 días, la fase de mantenimiento, que suele durar entre 1 a 3 semanas, dependiendo de la gravedad del cuadro y el mecanismo que la causa.
La insuficiencia renal aguda de tipo renal puede no cursar con oliguria cuando es de causa tóxica y cursa con oliguria cuando es de causa isquémica. Pese a que puede ser incluso asintomática, es una de las fases más peligrosas para el paciente porque es la de mayor mortalidad. Y si no se resuelve a tiempo, se complica con sobrecarga hídrica, trastornos de equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Si sobrepasamos la fase de mantenimiento, pasamos a la fase de resolución, donde tenemos una poliuria ineficaz. ¿Qué quiere decir poliuria ineficaz? Si bien existe diuresis abundante, esta diuresis no se ha producido con intercambio de electrolitos o eliminación de productos nitrogenados. Y esto es debido a que las células tubulares no responden a ADH. Existen muchas semanas hasta que se recupere el mecanismo de contracorriente y hay un acúmulo de detritos dentro del túbulo renal que atrae el líquido y genera una diuresis osmótica. La insuficiencia renal aguda de tipo posrenal puede tener múltiples causas: litiasis bilateral, coágulos, infiltraciones neoplásicas, malformaciones urinarias, la causa más frecuente de todas, la hiperplasia benigna de próstata. Lo que sucede es una obstrucción al flujo urinario, aumento de la presión hidrostática de forma ascendente hacia la cápsula de Bowman, produciendo una disminución del flujo urinario. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda de tipo posrenal es identificar la causa y tratarla. Cuando nosotros estamos frente a una elevación de los productos nitrogenados, debemos determinar si estamos con una insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, y de ser una insuficiencia renal aguda, determinar si es por causa prerrenal, renal y posrenal. Lo primero, solicitar una ecografía renal. Si estamos ante una insuficiencia renal crónica, se observará en la ecografía disminución de la corteza renal y disminución del tamaño del riñón. Si nosotros estamos ante una insuficiencia renal aguda, el riñón estará dentro de parámetros normales. En el sedimento urinario, si estamos ante una insuficiencia renal aguda, podremos observar cilindros hialinos o cilindros granulosos. En una insuficiencia renal crónica se observan cilindros serios. Respecto a las concentraciones de urea, NUS y creatinina, debemos recordar que en una insuficiencia renal aguda, la urea se eleva más que la creatinina. Por ejemplo, podemos tener 2 miligramos por decilitro de creatinina y la urea se encontrará en 40 o 60, a diferencia de la insuficiencia renal crónica, que la creatinina y la urea van iguales. Si la insuficiencia renal tiene un tiempo de instauración elevado y ha sido de gravedad, puede asociarse a trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Para hacer la clasificación de insuficiencia renal aguda en prerrenal, renal y posrenal, se solicita electrolitos en orina, osmolaridad urinaria y fracción excretada de sodio. Estos son valores engorrosos, difíciles de aprender. Una forma fácil de recordarlos es que si el problema es una disminución del flujo hacia el riñón, es decir, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, es lógico pensar que la respuesta del riñón va a ser reabsorber la mayor cantidad de sodio y agua. Por eso es que la concentración de sodio urinario en una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal va a estar disminuida. Asimismo, la fracción excretada de sodio va a ser menor del 1% y la osmolaridad estaría aumentada porque recordemos, si estamos en un estado de deshidratación, la orina va a ser más concentrada. Si estuviéramos frente a una insuficiencia renal aguda de tipo renal, este riñón no va a ser capaz de responder. Por tanto, la excreción de sodio urinario va a ser mayor a 20.000 equivalentes, va a estar elevada. La fracción excretada de sodio también va a estar aumentada y la osmolaridad urinaria va a estar disminuida porque este riñón está enfermo, este riñón es incapaz de poder concentrar la orina. Respecto al tratamiento de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, si sabemos que es una depresión
del volumen plasmático circulante efectivo, lo que tenemos que hacer es administrar líquidos, pero de forma estricta, con un buen control de diuresis, buen control de presión arterial y, de ser posible, buen control de la presión venosa central. Recordemos que la presión venosa central es la suma de todos los retornos venosos, quiere decir todo el flujo que asciende hacia el corazón. Y sus valores normales se encuentran entre 8 y 12 centímetros de agua. Si la PVC se encuentra en parámetros normales, el paciente está normohidratado. Pero si los retornos venosos están disminuidos, la PVC disminuida nos indica que el paciente está deshidratado. Por tanto, la PVC nos sirve como parámetro para seguir infundiendo líquidos. En el caso de que exista insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal asociado a pérdida de líquido al tercer espacio, podemos utilizar diuréticos, preferentemente diuréticos de asa, con mucho cuidado. Se puede dar un bolo de furosemida y evaluar la respuesta. Pero quiero recordar que jamás se debe administrar diuréticos en primera instancia, porque si yo tengo un paciente deshidratado, de nada sirve que yo le dé diuréticos. Lo que yo debo hacer con un paciente deshidratado es hidratarlo, aumentar el volumen plasmático circulante efectivo. Si pese a esto no me responde o hay líquido en tercer espacio, recién puedo yo utilizar diuréticos. En caso de que la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal sea por falla de bomba, debemos nosotros utilizar fármacos inotrópicos que aumenten la fuerza de contracción cardíaca. Para el tratamiento de la insuficiencia renal aguda de tipo renal tenemos que tener dos consideraciones. Primero, tratar la causa y segundo, tratamiento de soporte. Si el paciente está con disminución del volumen plasmático circulante efectivo, administrar soluciones. Si pese a haber administrado soluciones persiste en oliguria, se puede dar un bolo de furosemida. Si el paciente presenta datos de sobrecarga hídrica, podemos utilizar diuréticos. Si el paciente presenta alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base, se repondrá los mismos, y si pese a nuestro tratamiento de soporte el paciente persiste en insuficiencia renal, puede ser sometido a diálisis. Respecto a las indicaciones de la diálisis en la insuficiencia renal aguda, tenemos que tomar en cuenta la siguiente premisa. El paciente ingresa a diálisis cuando tiene complicaciones secundarias a la insuficiencia renal aguda que no han respondido a tratamiento médico. Ejemplo, sobrecarga hídrica con edema agudo de pulmón. Ejemplo, hiperpotasemia grave y refractaria al tratamiento. Acidosis metabólica severa o situaciones secundarias a uremia como la encefalopatía urémica.